El hombre es un animal social, un son politicón, como se le puede decir, que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La política del hombre se explica por su capacidad de lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva, y también se explica esta política del hombre en un conjunto de leyes que diferencia lo permitido de lo prohibido. Y esta última reflexión respecto a Aristóteles nos hace darnos cuenta de que estamos inmersos en un verano políticamente agitado. Porque lamentablemente es un verano políticamente agitado por temas que no son los correctos, o que no son los que debiésemos estar discutiendo hoy en día específicamente en esta pequeña columna. En primer lugar tenemos los problemas legales versus los problemas éticos. En primera instancia, por supuesto, el caso Ábalos. Evidentemente, caso que ha dado bastante claro últimamente, y ha sido interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan relevante hacer esta comparación entre el caso Dávalos y el caso Penta, por ejemplo? Porque el primero de ellos, el caso Dávalos, tiene una complejidad desde el punto de vista ético, a diferencia del caso Penta, que tiene una complejidad desde el punto de vista ético, pero también legal. Sin embargo, acá no sirve hablar de la teoría del empate, no sirve decir este caso es peor que el otro, o este caso tiene más personalidades políticas, tiene más conflictos políticos. No. Acá lo que tenemos que darnos cuenta es que ambos casos, por igual, tienen justamente una responsabilidad directa en cuanto a la credibilidad que pueden proporcionar hacia la gente, hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, en cuanto a la política en general. Y es complejo porque últimamente, durante los últimos días, salió una explosión de información, por ejemplo, del caso Dávalos. Y lo primero que podemos comentar es que antes el gobierno no veía este caso como algo negativo, sino todo lo contrario, intentaron tapar las circunstancias, intentaron dejarlo pasar, intentaron decir que esto finalmente no era algo totalmente negativo, para finalmente pasar una semana después haciendo que este personero político terminara renunciando. En segundo lugar, es interesante hablar de que Dávalos nunca entendió el problema, y eso da cuenta acá, en la entrevista que realizó el Mercurio este fin de semana a Dávalos, donde él mismo decía que no entendía por qué era tanta la persecución política, donde él mismo no entendía por qué era tanto el problema si no había cometido ninguna circunstancia ilegal. Y acá tenemos que darnos cuenta de lo que iba comentando en un principio. No se trata de si algo es legal o es ilegal. Se trata de que si algo afecta la fe pública, se trata de que si algo afecta realmente la credibilidad que un gobierno necesita tener. Y lamentablemente vemos que esto por supuesto que afecta. ¿Y por qué? Por los datos que ya todo el mundo conoce. Porque evidentemente, aun cuando existan tal vez los resquicios en los cuales Dávalos pudo tener, por ejemplo, esta reunión con Andrónico Luksic, es puesto en duda. Y es puesto en duda porque evidentemente cualquier persona común y corriente puede decir: ¿por qué, si yo soy un pequeño emprendedor, por ejemplo, no tengo derecho a un crédito, por ejemplo, tan lucrativo como el que obtuvo Dávalos? ¿O por qué, por último, no tengo una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile? Es curioso, y son preguntas que aun cuando tengan respuesta por los implicados, dejan la duda razonable en medio de esta ciudadanía. Y es interesante también recalcar en este caso Dávalos que, por ejemplo, en esta misma entrevista al Mercurio, él dice de que él estuvo presente en la reunión con Luksic. Sin embargo, él no era un directivo de la Sociedad Cabal. Entonces, a pesar de que él diga que no hubo un conflicto político en cuanto que no se le dio el crédito solo porque era hijo de la presidenta Bachelet, sí causa una duda razonable, vuelvo a recalcar, porque él no era, insisto, un directivo de la Sociedad Cabal. Y aún así estuvo presente en la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile. Y otra circunstancia que también llega a ser irrisoria en cuanto a este caso es que, por ejemplo, en la misma entrevista del Mercurio, él comenta de que ni siquiera sabía si es que había generado utilidades el negocio que se realizó. Lo cual es irrisorio a todas luces, porque tenemos que darnos cuenta de que evidentemente un negocio de este tipo de proporciones, buscando un crédito desesperadamente por distintas instituciones bancarias, evidentemente es porque tiene algún tipo de rédito monetario, de rédito económico, tanto para la sociedad como para las personas, por supuesto, que componen esta sociedad económica. Ahora bien, también tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que sucede con Penta, de que ya todos también sabemos los detalles del caso, y que también, aparte de ser un problema ético, también es un problema legal. Sin embargo, se mezclan ambos casos cuando personeros de la derecha chilena nos llaman a renunciar a Sebastián Dávalos, pero sin embargo, luego de que éste lo hace, aun cuando sabemos que no soluciona todos los problemas, genera precisamente una empatía y una duda razonable también en cuanto a decirles a estos personeros de derecha: bueno, si ustedes exigieron la renuncia de Sebastián Dávalos, también que renuncien los personeros que cometieron delitos y fraudes en el caso Penta. Y es algo totalmente lógico. Si es que nos ponemos a pensar de que esta misma derecha, la que exigió la renuncia por una situación solamente ética, tenemos que darnos cuenta de que si un caso, como el caso Penta, tiene que ver una circunstancia ética pero también legal,
Evidentemente también tenemos que justamente realizar la misma ley, porque finalmente ley pareja no dura, como dice el dicho. Ahora bien, tenemos muchas circunstancias que han ido ocurriendo políticamente que generan molestia, que generan conflicto, y eso es lo que tenemos que conversar ahora, lamentablemente. Me encantaría poder estar hablando de temas mucho más relevantes, me encantaría estar hablando de políticas públicas, pero tenemos que hablar de estos conflictos porque es lo primero que tenemos que solucionar. Cuando solucionemos el problema ético que existe dentro de la política chilena, es cuando posteriormente podemos pasar al resto de los problemas que existen. Por ejemplo, hay un nepotismo oculto dentro del gobierno de Michelle Bachelet que es terrible. Tomás Mochetti en mayo del 2013 lo dijo y nombró una serie de cargos que estaban justamente dentro del gobierno que tenían distinto lazo con personas que son familiares de ellos mismos. Por ejemplo, Álvaro Elizalde, ministro vocero de gobierno. Su hija, María Soledad Elizalde, es jefa del Departamento de Gestión de Personas del Instituto de Seguridad Laboral. Su hija, la hermana de Álvaro Elizalde, es directora administrativa del Centro de Salud Capredena, también una institución pública. El cuñado de Álvaro Elizalde, ex Cernac José Roa, como ya se sabe, es jefe de la división de Estadio Seguro. Continuamos, por ejemplo, Máximo Pacheco, el ministro de Energía. Su hija, Paulina Pacheco, es jefa del gabinete del subsecretario del Interior. Nicolás Izaguirre, ministro de Educación, su pareja, Bernardita Piedrabuena, es coordinadora del Mercado y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, su hija, Trinidad Undurraga, es asesora del CERNAC. Paulina Zaval, ministra de Vivienda y Urbanismo, su hija, Macarena Sandón Zaval, es directora de Gestión y de Correspondencia de la Presidencia. Y así, suma y sigue, distintos casos de nepotismo. ¿Y por qué el nepotismo es malo? Porque evidentemente, vuelvo a recalcar, daña la fe pública. Una persona que tiene un cargo político y que termina gracias a eso entregando beneficios a sus cercanos, por supuesto que perjudica lo que es la fe pública. Y juntando todo lo que ya hemos comentado, ¿por qué es grave? Aparte de lo lógico, aparte de lo resaltable. Es grave porque termina afectando a la figura del presidente, termina afectando la confianza en un gobierno, termina afectando la confianza en un poder ejecutivo, sea cual sea el gobierno que esté de turno, y se pierde especialmente los focos en los temas que son relevantes. Porque durante el verano, durante enero y febrero, lo que se debió haber conversado, lo que debió haber salido en pauta en los medios de comunicación, lo que debió haber salido en las conversaciones en la calle, era por ejemplo el tema del aborto, que fue lo último a estar en boga antes de que salieran este tipo de casos. Pero no, hoy día no estamos conversando del aborto y tuvimos que perder 1, 2, 3 semanas hablando de Sebastián Dávalo, 1, 2, 3, 4 semanas hablando de Penta, solamente justamente por este tipo de circunstancias ligadas a problemas éticos, ligadas a problemas legales, que nos hacen darnos cuenta de que no podemos estar conversando de temas importantes. ¿Por qué? Porque hay que estar perdiendo el tiempo en temas que poco y nada tienen que ver con las políticas públicas en general. Para terminar, Jorge Alessandri decía: a la vida pública se va a servir y no a recibir honores ni mucho menos beneficios.